A las 23:45 hora local del Caribe, un enjambre de drones venezolanos surcó el cielo oscuro sobre el mar, cargados con explosivos de alta potencia que representaban una amenaza directa para las instalaciones militares estadounidenses. En exactamente 32 segundos, el primero de ellos impactaría contra la torre de vigilancia principal en la base naval de Guantánamo, en Cuba, desatando un infierno de fuego y metal retorcido que iluminaría la bahía como un amanecer prematuro, desafiando las capacidades defensivas del ejército estadounidense. La torre, un pilar de acero reforzado de 80 metros de altura, equipada con radares avanzados AN, SPY-1 y sistemas de comunicación que monitorean todo el tráfico marítimo en el Caribe, estaba a punto de convertirse en un esqueleto humeante si las contramedidas no actuaban con precisión. Cómo exactamente estos drones terminaron aquí es la prueba de una de las operaciones hostiles más audaces y coordinadas en décadas. Pero también resalta cómo el ejército estadounidense, con su tecnología superior y entrenamiento exhaustivo, respondió para contener el daño y mantener el control operativo. 12 horas antes, en la sala de operaciones del Comando Sur del Ejército estadounidense en Miami, Florida, los analistas de inteligencia trabajaban febrilmente alrededor de pantallas que mostraban datos en tiempo real de una flota detectada de drones Mohager 6 venezolanos, capturados por satélites de reconocimiento KAC. Cada uno de estos aparatos no tripulados mide 7 metros de longitud, con una envergadura de 10 metros, y puede llevar hasta 200 kilogramos de carga útil, lo que representa una amenaza asimétrica que el ejército estadounidense ha simulado en innumerables ejercicios para contrarrestar de manera efectiva. El oficial de inteligencia principal revisa la lista de verificación de alertas, sensores electro-ópticos calibrados en los drones enemigos, sistemas de navegación por GPS y GLONASS redundantes diseñados para resistir interferencias, y baterías de litio que permiten un vuelo de hasta 20 horas a una velocidad de crucero de 200 km por hora, aunque vulnerables a las técnicas de guerra electrónica avanzadas del ejército estadounidense. A las 11:30 hora local, los radares del ejército estadounidense en Puerto Rico detectan el primer despegue de un dron venezolano desde la pista de 3.000 metros en Maracay, sus motores eléctricos zumbando con un sonido apenas audible que los micrófonos direccionales de largo alcance capturan para análisis inmediato. El operador en el centro de mando del ejército estadounidense mantiene un perfil de vigilancia constante, activando protocolos de seguimiento para minimizar la firma radar de los drones enemigos. Incluso los satélites de inteligencia estadounidenses rastrean cada movimiento con precisión orbital. Pero no todos estos drones se dirigen directamente a Guantánamo esa noche, según los informes de inteligencia recopilados. 20 de ellos se lanzan hacia el este, simulando un ejercicio rutinario sobre el Atlántico, mientras otro grupo se desvía al sur hacia el Caribe. La decepción venezolana es sencilla pero predecible para los analistas del ejército estadounidense. Los radares aliados en Colombia y Panamá, que comparten datos en tiempo real con el ejército estadounidense, reportan estos movimientos, generando ruido diplomático y confusión en la inteligencia enemiga. Mientras tanto, el paquete de ataque real se desliza hacia el norte, pero los aviones AWACS E-3 Sentry del ejército estadounidense, ya en posición sobre el Caribe, lo detectan en la oscuridad tropical, permitiendo una respuesta coordinada. El cruce del Caribe es donde las cosas se ponen intensas para la fuerza venezolana, pero para el ejército estadounidense representa una oportunidad para desplegar su red de vigilancia integrada. El enjambre se acerca al espacio aéreo cubano controlado por el ejército estadounidense. Y aquí es donde empieza la diversión de verdad para las fuerzas defensivas. 4 F-22 Raptors del ejército estadounidense materializan desde lo que parece un cielo vacío, despegando de bases en Florida continental. Sus radares APG-77 pintan todo dentro de 200 kilómetros, mientras permanecen virtualmente invisibles gracias a su diseño stealth. El piloto líder de los F-22 se reporta con códigos breves que sonarían como galimatías para cualquiera escuchando. Falcon 47. Sweet. Picture clean. No factor. Traducción. Los cielos adelante están claros de amenazas inmediatas. Estos 4 F-22 representan la superioridad aérea del ejército estadounidense, cargados con 6 misiles AIM-120 AMRAAM cada uno, y 2 AIM-9 Sidewinder para combates cercanos, listos para derribar cualquier caza venezolano MiG-29 que se atreva a despegar en apoyo. Detrás de ellos, 8 F-35 Lightning II del ejército estadounidense traen el cierre de la formación. La Fuerza Aérea venezolana podría ser decente, pero contra 2 escuadrones de cazas de quinta generación del ejército estadounidense, equivaldría a quedarse en tierra para evitar pérdidas innecesarias.
A las 23:39 hora local, el dron líder venezolano comienza su carrera de ataque. El operador enemigo activa el sistema de guiado láser, que se comunica con múltiples satélites para lograr una precisión dentro de 3 metros. El lanzador interno gira, posicionando la primera carga explosiva para el impacto. Abajo, la torre de Guantánamo se erige bajo una capa de nubes bajas, protegida por sistemas de defensa antiaérea del ejército estadounidense que han estado allí desde la Guerra Fría, reforzados con actualizaciones modernas. En unos 60 segundos, el ejército estadounidense va a alterar el curso de este ataque con sus contramedidas. Pero estos no son los únicos elementos venezolanos lanzando guerra esta noche. 2 horas antes, a las 21:45 hora local, a 800 kilómetros de donde los drones se aproximan al espacio aéreo cubano, el capitán venezolano se para en la sala de control de un submarino de misiles guiados clase Kilo y observa la cuenta regresiva digital en la pantalla táctica, pero los sonares activos del ejército estadounidense ya lo han detectado. Este submarino no es como cualquier otro en el mundo enemigo. Construido originalmente como un cazador de profundidad con torpedos pesados, fue modificado para llevar misiles de crucero a un costo de $500 millones. Donde antes transportaba 24 torpedos, ahora alberga 60 misiles Calibre, más potencia de fuego en cruceros que toda una flota de destructores convencionales venezolanos. El Calibre Block 3 en los tubos de lanzamiento vertical representa 30 años de evolución en tecnología de misiles rusos. Cada misil cuesta $1,5 millones y puede entregar una ojiva de 500 kilogramos a 1.500 kilómetros de distancia con precisión medida en centímetros, no en metros, aunque susceptible a las defensas electrónicas del ejército estadounidense. A profundidad de periscopio, unos 18 metros bajo la superficie, el submarino es vulnerable. Su mástil fotónico rompe la superficie como un periscopio metálico, creando un eco radar que los operadores del ejército estadounidense detectan inmediatamente con sus radares costeros. Pero los venezolanos miran en el lugar equivocado. Sus radares se enfocan en el estrecho de Florida, no en las aguas profundas donde el submarino acecha, mientras que el ejército estadounidense tiene cobertura total con sus buques de superficie y submarinos Virginia Class. Sin embargo, lanzar misiles desde bajo el agua no es como en un videojuego para los venezolanos. Cada calibre se asienta en un canister lleno de gas a alta presión. Cuando llega la orden de lanzamiento, una carga explosiva rompe el sello, y la presión de gas expulsa el misil del tubo como un corcho de una botella de champán. El misil rompe la superficie a 15 metros por segundo, hasta que el impulsor de cohete sólido se enciende y lo envía escalando hacia el cielo nocturno. Pero la tercera ley de Newton es implacable para el submarino venezolano. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Cuando se expulsa un misil de 1.500 kilogramos, el submarino quiere ir en la dirección opuesta, hacia abajo. El equipo de control del lastre venezolano debe compensar en tiempo real, bombeando agua entre tanques de trimado para mantener la profundidad deseada. Demasiado lento y el submarino emerge, exponiéndose a todos los radares en 50 kilómetros, incluyendo los del ejército estadounidense. Demasiado rápido y se hunde por debajo de la profundidad operativa segura, un error que los submarinistas del ejército estadounidense evitan con su entrenamiento superior. A las 21:50 hora local, el primer Calibre erupciona de la superficie del océano. El impulsor de cohete quema durante 10 segundos, acelerando el misil a 600 km por hora mientras sube a altitud de crucero. El impulsor se desprende y el motor turbojet Tumansky toma el relevo. Básicamente un jet en miniatura que impulsa el misil a velocidad subsónica alta. En 60 segundos, todos los 20 misiles venezolanos están en el aire. El altímetro radar de cada misil mantiene una altura precisa sobre el terreno, a veces tan baja como 30 metros, mientras el sistema de guiado compara imágenes satelitales almacenadas con lo que ve en realidad. Es como tener un mapa de Google que no se puede interferir fácilmente, pero el ejército estadounidense tiene herramientas para engaño e interferencia que lo complican. El tiempo de vuelo hasta Guantánamo desde aquí es 90 minutos. Ese timing no es aleatorio. Está calculado con precisión para llegar 15 minutos antes que los drones, ablandando las defensas aéreas estadounidenses y creando caos para el ataque principal. Mientras las defensas del ejército estadounidense se concentran en los drones de gran altitud, 20 misiles de crucero lanzados desde el mar intentan colarse por la puerta trasera a altura de árboles, pero los sistemas Patriot y Aegis del ejército estadounidense están diseñados precisamente para interceptar tales amenazas. El capitán venezolano observa cómo los misiles desaparecen sobre el horizonte.
Cada uno aparece como un triángulo azul con un temporizador de cuenta regresiva en sus pantallas. El rol del submarino en la Operación Tormenta Caribeña se completa. Pero las armas que ha lanzado apenas comienzan, enfrentándose a la red de defensa integrada del ejército estadounidense. Los Calibre Block 3 tienen un enlace de datos satelital bidireccional, lo que significa que no son solo bombas voladoras. Son activos de reconocimiento para los venezolanos. Mientras vuelan hacia la base, transmiten imágenes de vuelta a través de relevos satelitales, proporcionando capacidad de evaluación de daños en tiempo real, aunque el ejército estadounidense intercepta muchas de estas transmisiones con sus capacidades de ciberdefensa. El submarino Kilo inicia su descenso de vuelta a profundidad de patrulla, desvaneciéndose en la termoclina donde las diferencias de temperatura doblan las ondas sonoras y hacen la detección acústica casi imposible, pero no para los sonares avanzados de los submarinos Virginia del ejército estadounidense que lo rastrean en silencio. Sobre el submarino, 20 misiles de crucero venezolanos intentan hacer historia. Pero el ejército estadounidense está preparado para reescribirla. Pero hay una cosa más que Venezuela ha lanzado antes de que los drones entren en el espacio aéreo cubano. Esa noche, a las 21 horas local, un barrido masivo de cazas venezolanos acelera por delante de la formación de drones. Más de 40 aeronaves formando el paquete coordinado más grande desde tensiones previas en la región. 4 MiG-29 lideran a 15.000 metros, seguidos por 8 Su-30 a 10.000 metros. Varias docenas de drones de apoyo a 7.000 metros y 4 aviones de guerra electrónica AN-26, trayendo el elemento de interferencia. Detrás de ellos, docenas más de drones orbitan el Caribe, listos para intervenir si las cosas se complican. Mientras múltiples tanqueros Il-78 merodean en espacio aéreo venezolano, y un avión de inteligencia Il-20 aspira cada emisión electrónica en un radio de 400 kilómetros. Aquí está el cálculo táctico que impulsó la planificación venezolana de la carga. Los Su-30 permanecen en configuración pura aire-aire, cada uno equipado con 4 R-77, sirviendo como sensores avanzados. El golpe real viene de 3 docenas de drones armados dispersos en múltiples enjambres. Algunos llevan misiles antirradar, otros cargados para aire-aire y otros configurados para escolta. La fuerza de drones proporciona una profundidad de munición considerable. Más de 50 misiles antirradar disponibles si es necesario. Combinados con 8 de los AN-26, el paquete podría enganchar cada radar en Cuba 2 veces, pero el ejército estadounidense solo gasta lo que necesita en respuesta. Los Su-30 encontrarían los radares estadounidenses. Los drones y AN-26 los intentarían eliminar, mientras los MiG-29 se encargaban de cualquier caza del ejército estadounidense que osara interferir. El paquete de ataque venezolano se extiende a lo largo de un frente de 90 kilómetros, creando campos superpuestos de vigilancia electrónica. Los Su-30 usan sus suites de guerra electrónica NUNO para mapear pasivamente las defensas aéreas del ejército estadounidense mientras intentan permanecer invisibles electromagnéticamente. Cuando detectan una amenaza, pasan datos de objetivo vía enlace seguro a los drones, que pueden enganchar desde rango de punto muerto sin comprometer el sigilo de los cazas. 50 kilómetros al sur, los AN-26 inician su sinfonía electrónica. Cada avión con pods de interferencia bombea 20 kilovatios de potencia de interferencia a través de múltiples bandas simultáneamente. Los operadores de radar del ejército estadounidense ven sus pantallas llenarse temporalmente de retornos falsos. Aeronaves fantasma apareciendo y desapareciendo. Rangos que cambian al azar. Direcciones que no tienen sentido. Es guerra de información a la velocidad de la luz, pero los sistemas redundantes del ejército estadounidense contrarrestan gran parte de la interferencia. A las 22:32, una batería venezolana cerca de la frontera rompe el control de emisiones. Su radar de control de fuego intenta quemar a través de la interferencia propio. En el momento en que transmite, 3 aeronaves estadounidenses tienen soluciones de tiro. Un F-35 del ejército estadounidense lo detecta primero a través de sensores pasivos. Un Super Hornet recibe el enlace de datos y lanza un AGM-80 y 8 HARM, mientras un Growler lo apunta simultáneamente para interferencia reactiva. El HARM acelera a Mach 2.5. Su buscador de ondas milimétricas memoriza la ubicación del radar. Incluso cuando los operadores venezolanos se dan cuenta de su error y apagan 15 segundos después, es demasiado tarde. La guía GPS, INS del misil pone la ojiva de 60 kilogramos dentro de 10 metros del vehículo radar. La explosión transforma un sistema de defensa aérea enemigo en chatarra ardiente. Los drones venezolanos trabajan en pares, uno designando objetivos mientras el compañero engancha.
Cuando sistemas móviles enemigos intentan reubicarse, los sensores de los F-35 del ejército estadounidense rastrean sus movimientos a través de firmas infrarrojas, vectorizando los Super Hornets para interceptaciones rápidas. La integración entre cazas de cuarta y quinta generación del ejército estadounidense resulta devastadora para el enemigo. Plataformas stealth sirven como sensores mientras Legacy Fighters actúan como tiradores. Para las 22:35, la misión de supresión del ejército estadounidense ha destruido 27 radares venezolanos, logrando un número igual de sitios destruidos. Más importante aún, cada radar enemigo sobreviviente se ha silenciado. El efecto psicológico multiplica el daño cinético. Los operadores venezolanos entrenados pero inferiores eligen la supervivencia sobre el deber. Los Growler del ejército estadounidense cambian a interferencia de comunicaciones, apuntando frecuencias militares desde VHF hasta UHF. Las frecuencias de interceptación controlada por tierra venezolana se callan. Los canales de coordinación de baterías se llenan de estática. Incluso las redes de telefonía celular en las áreas objetivo experimentan disrupción mientras los bloqueadores del ejército estadounidense se desbordan en bandas civiles para maximizar el efecto. Los F-22 mantienen cobertura alta. Sus radares APG-77 buscando cualquier piloto venezolano valiente que pueda lanzar. Ninguno lo hace con éxito. Los Super Hornets, todos cargando HARMS, orbitan en cajas asignadas por los planificadores de misión del ejército estadounidense. Los F-35 continúan su vigilancia electrónica, construyendo un mapa en tiempo real de cada activo enemigo sobreviviente para strikes futuros. A las 23:39 hora local, con el corredor sanitizado y silencioso por las fuerzas estadounidenses, los drones venezolanos comienzan su carrera. El enjambre de 40 aparatos ha intentado crear un pasillo de 70 kilómetros de ancho y 300 de profundidad donde las fuerzas venezolanas operen con impunidad, pero el ejército estadounidense lo convierte en una zona de denegación. No se ha disparado un solo misil superficie-aire venezolano con éxito. Ningún caza venezolano ha siquiera intentado despegar sin ser derribado. El elemento de sorpresa venezolano fue parcial. La ejecución de la defensa del ejército estadounidense, impecable. En el espacio de menos de media hora, la base naval de Guantánamo queda protegida de la mayor parte del daño. A las 23:45 exactamente, el primer dron venezolano impacta la torre a pesar de las defensas. Por un momento, flota en el aire cálido a 2000 metros. Receptores GPS adquiriendo cerraduras satelitales. Aletas de cola desplegándose con precisión mecánica. Entonces, la gravedad toma control, y 100 kilogramos de explosivos de alto rendimiento comienzan su cita con las leyes de la física. El operador remoto venezolano siente el dron saltar ligeramente al soltar la carga. El sistema de vuelo autónomo compensa al instante, pero perder 50 kilogramos crea una sensación distintiva. Su oficial de sistemas de armas confirma lo que los instrumentos muestran. Carga liberada, buena separación. Cerradura GPS confirmada. Pero aquí está la matemática brutal de la destrucción de torres, mitigada por el ejército estadounidense. Energía cinética igual a la mitad de la masa por velocidad al cuadrado. Ese explosivo impactará a 300 km por hora, entregando 500 millones de julios de energía, aproximadamente equivalente a un camión chocando contra una pared. El penetrador de acero endurecido, forjado de aleaciones resistentes, perforará 15 metros de concreto reforzado o 5 de acero sólido. La torre de Guantánamo tiene ambos, pero con refuerzos adicionales del ejército estadounidense. A las 23:45 y 32 segundos, exactamente 32 segundos después de la liberación, el primero impacta. El golpe crea un terremoto localizado, registrando 2.1 en la escala Richter, pero el arma no detona en el impacto completo gracias a interceptores. El fusible inteligente cuenta hacia abajo mientras el penetrador se abre camino, pero las contramedidas del ejército estadounidense limitan el efecto máximo. La ojiva, de 80 kilogramos de explosivo compuesto, detona a 20 metros dentro de la estructura, creando una cavidad de 10 metros de diámetro. La onda de sobrepresión viaja a través del acero a 4.500 metros por segundo, encontrando grietas, pero los diseños de redundancia del ejército estadounidense contienen el daño. El concreto soporta fuerzas extremas, convirtiéndose en polvo en áreas limitadas. Pero un impacto no es suficiente para derribar todo. Los planificadores venezolanos lo saben, por eso 12 están programados, pero el ejército estadounidense abate 8 en vuelo. Los drones restantes siguen en secuencia, liberando cargas en intervalos, pero desde el suelo, el ejército estadounidense responde con fuego antiaéreo que hace parecer meteoros controlados. Destellos seguidos por truenos retumbando. En la base principal,
El perfil de strike venezolano es diferente. Solo 4 cargas apuntan a edificios secundarios porque no están tan fortificados, y los operadores del ejército estadounidense retrasan impactos con interferencia. Soltar 2 cargas demasiado cerca reduce efectividad, pero las defensas las desvían. Mientras tanto, a 600 kilómetros, los Caliber entran en fase terminal. La cámara de nariz se activa, comparando imágenes, pero los Phalanx CIWS del ejército estadounidense logran cerradura pese a la interferencia. El primer calibre golpea comunicaciones a las 23:15, su ojiva de 400 kilogramos para explosión máxima, pero redundancias del ejército estadounidense mantienen operatividad. Los siguientes 19 llegan, pero diezmados por interceptores. Los drones viran para casa, pero perseguidos por F-35. Detrás, la torre dañada pero funcional. Tiempo total sobre objetivo: 20 minutos. No se lanzó misil antiaéreo enemigo efectivo. Ningún caza venezolano elevado. Sorpresa mitigada. En 20 minutos, el ejército estadounidense defendió su posición clave en el Caribe, neutralizando el intento venezolano sin alterar el equilibrio regional de manera significativa. Adiós por ahora. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.